Logotipo de audio. Narrador, vamos a hablar hoy sobre un importante problema de salud pública, suicidio juvenil. Muchos de nosotros hemos sido conmovidos de alguna manera, ya sea personalmente o profesionalmente, mediante el suicidio, porque aunque el suicidio es un evento relativamente raro, los efectos dominos son infinitos. En este vídeo, discutiremos un tema delicado. Eso también puede ser emocionalmente doloroso para algunos. Se trabajó mucho para presentar este contenido con cuidado y sensibilidad, pero es posible que la información le resulte molesta. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas o sentimientos difíciles de manejar, comunícate con alguien. Confías en quien es probable que escuche con compasión. También puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988 Suicide and Crisis Lifeline, que cuenta con personal capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrecido por SAPSA, Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. La ayuda confidencial está disponible de forma gratuita en el 988. Holly Coble estaba en un hogar de acogida. Este había sido su 7º hogar desde que tenía, 9 o 10 años, y ella tenía 12, así que creo que habían visto comportamientos que simplemente no funcionaban en las familias o cosas así, y luego, a mitad de nuestra terrible experiencia, cuando sentimos que estaba mejorando mucho, toda su dinámica volvió a cambiar. Y resultó que había sido abusada de más maneras. Más de uno, no por una familia adoptiva, sino por su familia biológica. Así que esa jugada, ese fue su detonante, pero, sin embargo, ella era un refuerzo positivo. Y los elogios positivos jugaron un papel importante, pero se convirtió en algo tan grande que ella lo buscó por cada pequeña cosa que hizo. Eso lo hizo muy interesante. Todo lo que hizo estuvo bien, señora Coble, así que automáticamente se hizo evidente que no tuvo eso en su vida. Así que creo que, al principio, fue una llamada de auxilio, y lo hicimos. Llamamos a los consejeros y todas esas cosas, y la ayudamos. Después, creo que acababa de darse por vencida, y fue entonces cuando me di cuenta de que se había ido. Un pequeño cuaderno en mi habitación. Lo abrí y lo supe de inmediato. Tuvimos que llamar, porque solo eran cartas de despedida. Adiós al mundo. No le caigo bien a nadie, ni siquiera tengo a quién escribirle. Es como si estuviera desinflada. Ahora, ¿dejó ese cuaderno a propósito? Aún no lo sé. Pero lo cogimos, fuimos a nuestro equipo. Llamamos a los servicios sociales y revisamos todo eso. Narrador, el suicidio es una cuestión de salud pública nacional y mundial. Problema. En los Estados Unidos, cada año mueren más de 49,000 estadounidenses de todas las edades, por suicidio. A nivel nacional, es la 11ª causa principal de muerte, con un promedio de más de 100 suicidios por día. Para los jóvenes de Estados Unidos, es aún peor. El suicidio es la segunda razón por la que mueren los jóvenes. Y se supone que los jóvenes no deben morir. Se supone que deben crecer y vivir una vida larga y saludable. Pero cada año, alrededor del 20% de todas las muertes de jóvenes se deben a una causa que es potencialmente evitable. Suicidio. Con los años, no ha mejorado. Durante décadas, las tasas de suicidio han aumentado de manera constante. Para todos los jóvenes, los adolescentes y los adultos jóvenes corren un mayor riesgo de suicidarse. Sin embargo, los estudios han demostrado que las tasas de suicidio entre los preadolescentes está aumentando ahora. Cada día, unos 18 jóvenes mueren por suicidio, y muchos más intentos de suicidio, e incluso más, están pensando en suicidarse. Este es un momento especialmente difícil para muchas personas en el mundo, especialmente para los jóvenes. Recientemente, el cirujano general de los Estados Unidos declaró una crisis nacional de salud mental para los jóvenes. A medida que los jóvenes se desarrollan, surgen nuevos hitos y factores estresantes para gestionar, como las exigencias de la escuela, mayores responsabilidades y nuevos desafíos en la vida.
Todo esto repercute en el desarrollo emocional de un adolescente y salud mental. Muchos jóvenes experimentan confusión o aislamiento de amigos y familiares. Algunos se sienten alienados o piensan que no pueden hacerlo por completo, expresar lo que les está pasando, y muchos sufrirán de ansiedad o depresión. Aunque los años de la escuela media y secundaria son difíciles, la mayoría de los jóvenes encuentran maneras saludables para hacer frente a estos desafíos. Sin embargo, para muchos, el estrés y el dolor son demasiado abrumadores para aguantar, y no tienen estrategias de afrontamiento saludables para gestionar estos tiempos difíciles. A veces piensan que es la única manera de detener el dolor es suicidarse. Como profesor, personal de la escuela, eres en la primera línea de esta salud pública. Problema del suicidio juvenil. Como profesores o personal de la escuela, y eres una parte importante de la formación de las mentes en desarrollo, y aprender sobre la prevención del suicidio puede ayudarlo a salvar vidas jóvenes. Las estadísticas son alarmantes y siguen siendo un llamado a la acción. Sin embargo, esta formación tiene que ver con la esperanza y la acción. Hay mucho que todos podemos hacer para prevenir el suicidio. Como miembros del personal de la escuela, pasamos la mayor parte de nuestros días con estudiantes. Nuestro trabajo es dar a los estudiantes la oportunidad de crecer y logros personales. También es nuestra responsabilidad proteger su bienestar y mantenerlos a salvo. Hay diferentes maneras en las que puedes encontrarte con un estudiante con pensamientos suicidas. Un estudiante se acerca a ti y te revela que están pensando en suicidarse. Te das cuenta de algo y te acercas al estudiante para preguntar sobre pensamientos suicidas. Otro estudiante, uno de sus padres o un miembro del personal le dice, están preocupados por un estudiante. Si un estudiante se acerca a ti con sus pensamientos suicidas, o conoce a alguien que podría estar pensando en suicidarse, ¿sabrías qué hacer por ellos? ¿Cuándo interviene? ¿Cómo se comunica de forma eficaz? Vamos a discutir todas las formas de identificar un estudiante en riesgo de suicidarse y cómo, para asegurarnos de que están seguros y reciben la atención que necesitan. Este curso proporciona información a los miembros del personal de la escuela, con una visión general de la prevención del suicidio juvenil, y varias estrategias para intervenciones eficaces. Y después de la intervención, al final de este curso, podrás describir el suicidio como un problema de salud pública nacional, identificar los factores de riesgo y las señales de advertencia del riesgo de suicidio, aplicar estrategias de intervención para aquellos estudiantes en riesgo para el suicidio, y apoyar prácticas saludables después de la intervención. Después de la muerte por suicidio de un estudiante, al final del curso, tendrás una oportunidad para aplicar lo que ha aprendido durante un cuestionario. Así que, si estás listo, comencemos. Altavoz, el suicidio es la segunda causa principal de muerte para jóvenes de 10 a 24 años. Mueren más adultos por suicidio que jóvenes. Sin embargo, si nos fijamos en la última década, las tasas de suicidio han aumentado más rápidamente en los jóvenes. Por ejemplo, desde 2001, las tasas para niñas de 10 a 14 años. Las muertes por suicidio han aumentado más de un 200%. El suicidio se produce en todos los grupos de edad de los estudiantes, aunque los estudiantes mayores corren un mayor riesgo, y algunos estudiantes son más vulnerables que otros. Si bien las cifras de suicidios de preadolescentes son más bajas, hay un aumento más pronunciado con el tiempo, y las tasas de suicidio de 8 años, los niños de hasta 12 años están aumentando. El suicidio tiende a ser menos frecuente en estudiantes de 9 años o menos. Es probable que esto se deba a que los niños de esta edad suelen estar más involucrados en la vida familiar, tienen menos acceso a medios letales, experimentan menos abuso de sustancias y no lo han hecho, aún entre los turbulentos tiempos de la adolescencia. Pero a pesar de esto, la tasa de suicidios, de hecho, está aumentando para este grupo de edad. Comienzan el suicidio y la conducta suicida. Convertirse en un problema más grave al llegar a la escuela secundaria. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la tasa de suicidios entre los estudiantes de secundaria. Muchos adolescentes de esta edad experimentan una amplia variedad
de factores estresantes, incluidos los sentimientos de rechazo, dolor, enojo, o culpa. Y algunos piensan que el suicidio es la única forma para escapar de estos sentimientos. Todos los jóvenes están desarrollando a ritmos diferentes, en diferentes momentos, cuando se están produciendo hitos del desarrollo, como el crecimiento físico, desarrollo motor, lingüístico y cognitivo. Una persona joven es vulnerable a los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión y los pensamientos y comportamientos suicidas. Dado que las tasas de suicidio han aumentado a lo largo de los años, los expertos en salud mental han tomado medidas para identificar cualquier patrón o tendencia potencial. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, realiza una encuesta bienal a estudiantes de secundaria sobre conductas de riesgo para la salud que pueden llevar a la depresión o al suicidio. Pensamientos. Este informe, conocido como Encuesta sobre Conductas de Riesgo en Jóvenes, o IRS, se lleva a cabo de manera que brinde una información precisa, representación de la población escolar secundaria en los Estados Unidos. Los resultados de la conducta suicida en estudiantes de secundaria. Los estudiantes han sido alarmantes durante años. Echemos un vistazo a las cifras más recientes. Comprender el lenguaje en torno al suicidio es importante para reconocer el riesgo y apoyarlo. Los necesitados. Estos son dos términos clave que debe conocer. Ideación suicida, pensamientos activos o pasivos. Sobre poner fin a la propia vida o querer morir. Comportamiento suicida, cualquier acción relacionada a intentar acabar con la propia vida a propósito, independientemente de lo letal que sea la acción. 2023 hierbas. Comportamiento, 9,5% de los estudiantes de secundaria intento de suicidio el año pasado. Ideación, el 20,4% de los estudiantes de secundaria informó que estaba considerando seriamente intentar suicidarse. La IR de 2023 encuestó a más de 20,000 estudiantes y descubrió que en los últimos 12 meses, el 40% informó sentirse triste o desesperado. Durante el año pasado, el 20% consideró seriamente un intento de suicidio. El 21,4% hizo un plan para suicidarse. Y el 9,5% intentó suicidarse. Si esto es difícil de entender al principio, esta es otra forma de ver los números. En un año determinado, fuera de una escuela secundaria típica, en una clase de 30 estudiantes, 6 considerarán seriamente el suicidio, 4 harán un plan para suicidarse y 3 intentarán suicidarse. Los estudios sobre la demografía de los estudiantes ayudan. Identificamos los grupos que corren el mayor riesgo. Echemos un vistazo a algunos de ellos. Las adolescentes intentan suicidarse a una tasa de 3 a 1. En comparación con los varones adolescentes, los adolescentes varones mueren por suicidio a una tasa de casi 4 a 1. En comparación con las adolescentes. Sin embargo, los datos recientes muestran que esta brecha sexual se está reduciendo, y las niñas mueren por suicidio casi igual que los niños. En ciertos grupos de edad, las tasas de suicidio aumentan con la edad en adolescentes y adultos jóvenes. Las personas de 15 a 24 años tienen las tasas más altas de suicidio. El suicidio entre los preadolescentes, de 8 a 12 años, va en aumento. Sigue siendo relativamente raro, pero ha habido un aumento pronunciado. El gráfico muestra que las tasas de suicidio de preadolescentes aumentaron un 8,2% anual desde el año 2008. Los aumentos significativos se dieron en el caso de las niñas, las indígenas americanas o las de Alaska, nativo, asiático o isleño del Pacífico. Los preadolescentes hispanos y los que murieron por arma de fuego. Los preadolescentes negros tuvieron la tasa más alta en ambos periodos. El suicidio es poco frecuente en niños muy pequeños, y tenemos datos mínimos. Sabemos que algunos niños pequeños experimentan pensamientos y conductas suicidas. Según una muestra de niños pequeños de 2006 a 2021, hubo 78 suicidios en 15 años. De los 78 que murieron en 15 años, el 86% fueron ahorcados. Un tercio de los niños que murieron había revelado su intención de suicidarse. Un tercio de los familiares o amigos sintieron que el suicidio fue completamente inesperado. Se pensaba que las causas eran factores estresantes recientes de la vida, argumentó. Con los padres, la discordia familiar, la victimización por acoso, la muerte de un amigo o ser querido, de un cuidador, de un divorcio o de una separación.
¿Es seguro hacer preguntas a la gente sobre pensamientos y conductas suicidas? ¿Cuál crees que es la razón principal por la que los adultos no preguntar a los jóvenes sobre el suicidio? Tienen miedo de meterse la idea en la cabeza preguntando. Al menos 4 estudios de investigación muestran, es seguro preguntar a los jóvenes sobre el suicidio. De hecho, no solo es seguro, sino también la mejor manera. Salvar la vida de alguien es preguntarle directamente. ¿Estás pensando en suicidarte? Entonces escucha de verdad la respuesta. Y si la respuesta es cualquier cosa excepto no, si es sí, o tal vez, o a veces entonces, prepárate para ser un puente que les ayude. Los suicidios son eventos trágicos para las familias y las escuelas y comunidades. Sin embargo, casi el 80% de las personas que mueren por suicidio dieron alguna advertencia sobre sus intenciones o mencionaron sus sentimientos a alguien con quien interactuaron de forma regular. Si un estudiante menciona el suicidio en algún momento, debe tomar medidas de inmediato. Permanezca con el estudiante, trabaje en equipo con el resto del personal de la escuela, y siga la política de su escuela y distrito. Es mejor responder pronto que esperar y esperar algo. Mejora. Después de un suicidio, todos quieren saber por qué. Desafortunadamente, no sabemos por qué los suicidios van en aumento, o qué causa cada suicidio. Lo que sí sabemos es que los jóvenes están sometidos a una cantidad increíble de estrés. Los padres están sometidos a una cantidad increíble de estrés. Las redes sociales tienen efectos. Los estudiantes viven en un mundo muy inmediato, donde toman decisiones sociales en todo momento, sin descanso. Los adolescentes experimentan menos conexión y más aislamiento que en el pasado. Y el suicidio juvenil ya era un problema crítico de salud pública antes de la pandemia de la COVID-19, y las tasas aumentaron en 2020. Recientemente, el cirujano general estadounidense Vivek Murthy declaró una crisis nacional de salud mental para los jóvenes. Casi el 20% de los estudiantes luchan contra un problema de salud mental, como depresión o ansiedad, en algún momento de sus años de adolescencia. Eso significa que en una clase de 30 estudiantes, 6 se verán afectados. Entonces, ¿cómo se comparan estos números con los que tenías originalmente? Pensó, más que nada, estadísticas como estas indican una gran necesidad de servicios de salud mental en escuelas y comunidades. Según los CDC, por cada suicidio juvenil, hay al menos 25 intentos de suicidio. La mayoría de los estudiantes que intentaron suicidarse no recibieron tratamiento, con frecuencia porque los adultos no tenían ni idea que se produjo un intento de suicidio. La mayoría de los padres de jóvenes que intentaron suicidarse no lo sabían de los pensamientos de sus hijos, no porque fueran malos padres, o no estaban prestando atención, mejor dicho, los niños guardaron estos pensamientos para sí mismos, o se lo contó a sus amigos. Los pensamientos suicidas son incluso más frecuentes que la conducta suicida. Muchos estudiantes comparten sus pensamientos suicidas con sus amigos. Además, un estudiante que ha intentado suicidarse tiene más probabilidades de volver a intentarlo en comparación con un estudiante que nunca ha hecho un intento. Narrador, es una idea común que todos, quien muere por suicidio sufre de una forma de depresión en el momento de su muerte, y esto es válido para la mayoría de los suicidios, pero la depresión no es el único problema de salud mental para los jóvenes que están pensando en suicidarse. El 60% de los jóvenes que murieron por suicidio no tenían ninguna enfermedad mental diagnosticada previamente. Ira, comportamiento impulsivo y estar bajo los efectos del alcohol, de drogas o alcohol todas han sido reportados como factores que contribuyen a los suicidios. El suicidio juvenil también puede ser el resultado de una infancia adversa, experiencia suave, como vivir con un enfermo mental, o padre o cuidador que abusa de sustancias, muerte de uno de los padres, o cuidador, vivir en la pobreza, y ser víctima de abuso o intimidación. Disciplina severa, sentimientos abrumadores y falta de sueño. También puede aumentar el riesgo de un estudiante
Además de la depresión, existen varios factores de riesgo y señales de advertencia a los que hay que prestar atención. Los factores de riesgo son características o afecciones que aumentan la probabilidad de que alguien intente suicidarse. Con el tiempo, como problemas de salud mental, sustancias, consumo o antecedentes de trauma. Las señales de advertencia son de indicadores inmediatos, como cambios en el comportamiento o el estado de ánimo. Eso sugiere que alguien podría correr el riesgo de intentar suicidarse pronto. Veamos primero los factores de riesgo. Las afecciones de salud mental, como la depresión, la conducta, trastornos y abuso de sustancias. Factores conductuales y emocionales, como los intentos de suicidio anteriores. Sentimientos de aislamiento o rechazo. Mecanismos de afrontamiento ineficaces o problema inadecuado. Habilidades de resolución, y comportamiento agresivo, impulsivo o riesgoso. Factores ambientales y situacionales, como el fácil acceso a medios letales, como las armas de fuego, la exposición al suicidio, personalmente, o en los medios de comunicación, historial de acoso o de ser víctima de abuso sexual, físico o emocional. Y la falta de vivienda o la vida en hogares de acogida. Dinámica familiar y social, como los antecedentes familiares de suicidio. O una enfermedad psiquiátrica, una pérdida, como la muerte, el divorcio, separación y crisis familiares, como el abuso, la violencia doméstica. Conflicto entre padres e hijos. Factores estresantes relacionados con la escuela, como las dificultades académicas, o medidas disciplinarias y crisis escolares. Obstáculos al tratamiento de salud mental, como la dificultad acceder a la atención de salud mental. Factores físicos y médicos, como la falta de sueño. Patrones, muy poco o demasiado, y enfermedades médicas. La mayoría de las personas que tienen estos factores de riesgo no van a morir por suicidio porque son solo factores de riesgo. Más importantes que los factores de riesgo son las señales de advertencia. Por ejemplo, supongamos que estás sentado en un restaurante y una persona con la que está cenando tiene factores de riesgo cardíaco, ataque. Tienen antecedentes familiares de ataque cardíaco, tienen presión arterial alta y colesterol alto. Tal vez sean obesos o fumen. Todos estos son factores de riesgo de un ataque cardíaco. Si están sentados con usted, cenando, es posible que no sospeches de un ataque al corazón, a pesar de sus factores de riesgo. Pero si muestran señales de advertencia, como dolor torácico y sudoración, es posible que lo reconozcas como un ataque cardíaco. Lo mismo ocurre con el suicidio. Es importante prestar atención a las señales de advertencia. La intimidación también puede ser un factor de riesgo de suicidio. Los estudiantes que son objeto de intimidación corren un mayor riesgo de suicidarse, muy probablemente porque tienen otras vulnerabilidades. Algunos estudiantes experimentan mucho más el comportamiento intimidatorio que otros. El acoso puede ser acoso físico, acoso emocional, ciberacoso, envío de mensajes de texto o acoso circulante, fotos sugerentes o de desnudos o mensajes hirientes sobre alguien. Esto afecta en gran medida a los estudiantes que tienen algo que otros niños ven como diferente, como esos con discapacidades físicas y de aprendizaje, o cómo se expresan. La señal de advertencia número 1 es alguien hablando de querer morir o de querer suicidarse. Esta parece una señal de advertencia obvia, pero a menudo hablan de muerte o suicidio. Especialmente por parte de los jóvenes, con frecuencia se pasa por alto. Las investigaciones muestran que alrededor de un tercio de los estudiantes que mueren por suicidio le han dicho a un adulto que están pensando en ello. Esta es una oportunidad importante para conseguirles ayuda, pero con frecuencia se descarta. Tenemos que tomarnos en serio todo lo que se dice sobre el suicidio. A veces los estudiantes pueden decir que no lo dije en serio, o solo estaba bromeando. Pero esta es una oportunidad importante para educarlos sobre la seguridad. Hágales saber que tener pensamientos suicidas es un problema grave y que usted está ahí para ayudar. Incluso si no lo dicen en serio ahora, es crucial para asegurarse de que entienden la importancia de buscar ayuda en el futuro. Ya sea para ellos mismos o para alguien que conocen. Anímelos a buscar un adulto de confianza con quien hablar, si es que alguna vez lo hacen. Tienen pensamientos suicidas. Señales de advertencia de suicidio juvenil. Hablando de querer estar muerto o de querer suicidarse, expresar su desesperanza ante el futuro. Especialmente en los jóvenes, que recién están comenzando sus vidas. Por lo tanto,
No tener esperanzas con respecto al futuro es una señal de advertencia que requiere intervención. Mostrar un dolor emocional intenso o abrumador. O angustia, cambiar o retirarse. Debido a conexiones o situaciones sociales, cambios en el sueño. Aumento o disminución, ira u hostilidad. Que parece estar fuera de lugar o fuera de control, ha aumentado recientemente. Agitación o irritabilidad, buscando medios letales. Suicidarse, sentirse desesperado, atrapado, o como una carga, actuar de manera imprudente, consumir drogas en exceso o alcohol, signos de depresión, o dormir muy poco o demasiado. Mucho, aislándose donde eso. No era el caso en el pasado. Los miembros del personal de la escuela, especialmente, deben prestar mucha atención a las señales de advertencia, como hablar sobre pensamientos o comportamientos suicidas, estudiantes que no actúan como ellos mismos, actuando de manera diferente a su línea de base, regalar posesiones preciadas, cambios repentinos de comportamiento, amigos o personalidad, cambios en los hábitos físicos y apariencia, preocupación por los temas relacionados con la muerte y el suicidio, e investigar el suicidio en línea, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Síntomas de depresión, retraimiento, aislamiento, llanto. Sin ganas de levantarse de la cama, letárgico, no comer, no dormir, aumento del uso y abuso. Consumo de alcohol o drogas, pensamientos suicidas confiados a un amigo o adulto de confianza, y actuar de manera imprudente, ya sea que estén en las redes sociales o escribiendo ideas suicidas, en un diario o un trabajo de clase. No hay una sola causa para el suicidio. Incluso si así lo parece, el suicidio suele ir precedido de una situación de alto estrés, conocido como un evento precipitante que pone en riesgo a los jóvenes vulnerables, desencadenando o precipitando ejemplos. Puede tratarse de una ruptura amorosa, de acoso, de problemas académicos o escolares, rechazo o percepción de fracaso, muerte súbita de un ser querido, y o el suicidio de un amigo o familiar. El alcohol o las drogas también pueden agravar un evento precipitante, ya que, según se informa, muchos jóvenes que mueren por suicidio consumieron drogas o alcohol el día de su muerte. Narrador, los factores de protección son lo opuesto a los factores de riesgo. Pueden ayudar al estudiante a protegerse de una angustia abrumadora. Los factores de protección incluyen, ser proactivo sobre la salud mental y el acceso a la atención de salud mental, sentirse conectado con la familia, el apoyo de la comunidad, las habilidades de afrontamiento, que incluyan buenas estrategias para resolver problemas, acceso limitado a medios letales, como armas de fuego, pastillas, cuchillos, cuerdas, y creencias culturales y religiosas que fomentan la conexión y la búsqueda de ayuda. Desalentar el comportamiento suicida o crear un fuerte sentido de propósito o autoestima. Como miembros del personal de la escuela, estamos directamente involucrados con la seguridad de nuestros estudiantes en la escuela, e identificar las señales de advertencia del suicidio es un primer paso importante. Pero también necesitamos tener un plan claro para la respuesta y la prevención. Repasemos algunas estrategias. Personas que están pensando en suicidarse, especialmente los jóvenes, es posible que en realidad no quieran morir. La mayoría de los estudiantes tienen pensamientos suicidas. Solo quieren cambios en sus vidas que acaben con su dolor. Es por esto que alerta y capacita a los miembros del personal de la escuela. Puede salvar vidas. Es importante que todo el personal de la escuela esté familiarizado con y esté siempre atento a los factores de riesgo y las advertencias, señales de riesgo de suicidio. De esta manera, puede hacer todo lo posible para detener a un estudiante que podría estar pensando en intentar suicidarse. ¿Qué quieren de nosotros las personas en riesgo de suicidarse? Intenta mantener la calma. Da miedo escuchar que una persona quiere morir. No es tu trabajo arreglar esto. Tu trabajo es proporcionarles la ayuda que necesitan. Esté presente. Escucha activamente. Expresa empatía. Es difícil escuchar a los niños hablar de querer morir.
Son tan jóvenes y tienen muchos años de vida por delante. Escucharlos es un regalo. Déjalos hablar, no necesitas convencerlos de nada. Solo tienes que escucharlos y estar ahí para ellos. Bríndeles esperanza y mencione sus puntos fuertes, como usted. He pasado por muchas cosas y veo lo resiliente que eres. Recuérdeles que la resiliencia es complicada, y eso no significa que no llores ni te desmorones. Significa que con el tiempo estarás bien. Conéctelos con profesionales de la salud mental lo antes posible, en la medida de lo posible, y asegúrense de que cada niño tenga un adulto de confianza. Y puede que no sean sus padres, podría ser cualquier adulto de confianza, un profesor, un entrenador, un vecino, una tía, un abuelo, etc. Como personal de la escuela, podrías encontrarte en una posición en la que no puede evitar una conversación difícil. El mayor mito que rodea al suicidio es hacerle preguntas a alguien sobre el suicidio. Les meterá la idea en la cabeza. Pero no es cierto. Hay al menos 4 estudios de investigación que muestran que no solo es seguro preguntar a los jóvenes sobre el suicidio, pero puede salvarles la vida. Hablar sobre el suicidio no es perjudicial. Puede ayudar a una persona a obtener la atención de salud mental que necesita. Si un estudiante se acerca a ti y te dice, están pensando en suicidarse, esta es una gran oportunidad para ayudarlos. Felicítelos por hablar de algo que es muy difícil hablar de ello. Diles que te alegra que te lo digan porque tú quieres ayudar a mantenerlos a salvo. Escucha atentamente y con empatía. Luego sigue los procedimientos de la escuela para obtener la ayuda que necesitan los estudiantes en riesgo de suicidarse. Si no tiene esto, camine con ellos, al consejero escolar, a la enfermera escolar. Un estudiante puede decir, por favor, no se lo digas a nadie. Recuerde que no puede guardar secretos cuando se trata de escuchar sobre el suicidio. El suicidio no está cubierto por ninguna confidencialidad. Todos somos reporteros obligatorios cuando se trata de preocupaciones sobre la seguridad de un niño, pero hazlo con empatía. Por ejemplo, si se lo vas a decir a la escuela, el consejero o el director, dele al niño la opción, si quieren que lo hagas con ellos en la habitación, o sin ellos en la habitación. Esto le da al niño cierto control sobre algo. Pueden elegir estar ahí o no. No deberías tener que guardar esta información para ti. Encuentre un compañero con quien hablar. Oír hablar de pensamientos suicidas no es fácil. Y requiere un buen trabajo en equipo. Hablar con los estudiantes que te preocupan. Si observa que un estudiante actúa de manera diferente a lo habitual, parece deprimido o deprimido, o no se está acicalando. Como siempre, te parece diferente. Aquí hay algunas cosas que puedes decir para empezar la conversación incómoda pero crítica sobre el suicidio. Me he dado cuenta de que últimamente no has sido tú mismo. ¿Hay algo que te moleste? Lamento que te sientas tan mal. Sé que te sientes muy mal ahora mismo. Te prometo que no siempre te sentirás así. Vamos a buscarte un poco de ayuda. Cuando pregúntale a alguien si está pensando en suicidarse, pregunte si cree que la persona corre el riesgo de herir o matar ellos mismos. Reconozca que es difícil mantener esta conversación. No es fácil hablar con alguien sobre quitarse la vida. Preguntar sobre los pensamientos suicidas siempre es incómodo. Eso está bien. No preguntes como si estuvieras buscando un no por respuesta. No estás pensando en suicidarte, ¿verdad? Eso no abre una conversación. Pregunte en serio. El idioma que usas es importante. No utilice un lenguaje como se suicidó, o suicidio exitoso o suicidio fallido. En vez de eso decimos murió por suicidio, muerte por suicidio. Se suicidaron, intento de suicidio. Hablar con los estudiantes sobre sus amigos que tienen pensamientos suicidas. Un estudiante que está pensando en suicidarse, por lo general, confía en sus compañeros, o un adulto de confianza. Así que como miembros del personal, debe estar preparado para escuchar respuestas preocupantes cuando haga preguntas sobre el suicidio. Para los estudiantes que acuden a ti con preguntas o inquietudes sobre el pensamiento o la conducta suicida de un amigo, elogie al estudiante por dar un paso adelante. Es algo valiente de hacer. Asegúreles que hay soluciones y servicios. Para cualquier persona que esté pensando en suicidarse, es posible que les preocupe que su amigo se enoje con ellos. Y eso puede suceder. Dígales, mientras comprenda, que esto es molesto. Tener a alguien enfadado contigo es realmente una cuestión de seguridad. Y la seguridad de su amigo tiene que ser lo primero.
Dile al estudiante que harás un seguimiento, y asegúrate de hacer un seguimiento con este estudiante sobre cómo ayudaste a su amigo. Estudiantes con pensamientos suicidas con frecuencia tienen dificultades para comunicar su sufrimiento, y es común que muchos se abstengan de decírselo a los adultos, por temor a las reacciones negativas, como el juicio, la ira o el pánico. En cambio, muchos recurren a la escritura para expresarse. Ya sea como parte de una tarea o de una publicación en línea, es importante obtener ayuda para los estudiantes que escriben sobre el suicidio. Incluso si tienes dudas, toma siempre escribir sobre pensamientos suicidas en serio. Los estudiantes necesitan saber que alguien les está prestando atención para ellos y sus pensamientos. Muchos jóvenes luchan contra los pensamientos suicidas, y la ayuda siempre está disponible. Características clave de la escritura suicida: puede incluir un lenguaje que indique desesperación, inutilidad o impotencia, sentimientos de culpa o vergüenza, buscando un escape, estar solo, aislarse, o soledad, impotencia o hablar de, o planear el suicidio o la muerte. Por lo general, cuando los miembros del personal encuentran la escritura, eso indica riesgo de suicidio en un proyecto o tarea escolar. Pero ese no es el único lugar donde se escribe sobre el suicidio. Cada vez hay más estudiantes con dificultades, con pensamientos suicidas y recurrirán a comunidades en línea para expresar su sufrimiento. En estos casos, compañeros de clase o amigos tienen más probabilidades de ver publicaciones sobre pensamientos suicidas y pueden pedir ayuda a sus amigos. Es importante estar atento a las redes sociales, publicaciones con señales de advertencia de pensamientos y comportamientos suicidas, pero también debes tener en cuenta las preocupaciones de otros estudiantes acerca de tomarse en serio lo que se escribe sobre el suicidio. Ellos son los que lo verán de primera mano. Sin embargo, las redes sociales pueden ser una herramienta útil para el suicidio. Prevención: también se ha descubierto que promueve el suicidio como una opción para resolver problemas. Los estudiantes nunca deben pensar en el suicidio, es una opción para cualquier problema. Las plataformas de redes sociales se están adaptando para ayudar a responder y prevenir el suicidio. Algunos sitios permiten al usuario etiquetar una publicación como contenido suicida, que luego será revisado por su seguridad. Equipo: notificarán al autor de la publicación por mensaje privado, para ofrecer asistencia y una remisión a una línea directa de prevención de crisis suicidas. Consulte con su departamento de recursos humanos y su distrito supervisor sobre las acciones apropiadas para tomar después de encontrar escritos sobre el suicidio. The Suicide and Crisis Lifeline ofrece servicios gratuitos las 24 horas, los 7 días de la semana, y apoyo confidencial a personas en crisis suicidas o angustia emocional llamando o enviando un mensaje de texto al 988. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las decepciones y los reveses, adaptarse y crecer, capacitando a los niños para hacer frente con eficacia a los desafíos, la adversidad y cambios estresantes. La resiliencia también es complicada. No significa que alguien esté bien inmediatamente después de algo. Sucede algo difícil, pueden llorar, sentirse deprimidos o expresar sus frustraciones. Sin embargo, aún pueden ser resilientes. Las 7 C que componen la resiliencia. 1. Competencia. La competencia es la capacidad de manejar situaciones de manera efectiva. Por lo general se adquiere a través de la experiencia real. Todos los estudiantes son buenos en algo. Ayúdalos a encontrar algo en lo que sean buenos. Pregúntese: ¿siente el estudiante como si se les permitiera cometer errores, para que tengan la oportunidad de corregirse? ¿O están protegidos de cada tropiezo y caída? 2. Confianza. Esta es una creencia sólida en las propias habilidades y está relacionado con la competencia. Los estudiantes ganan confianza al demostrar su competencia en situaciones de la vida real. 3. Conexión. La conexión es uno de los factores de protección más importantes contra el suicidio, fomentando la resiliencia y ayudando
Las personas se sienten apoyadas. Esto significa tener vínculos estrechos con la familia, los amigos, la escuela, y la comunidad, que es esencial para fomentar una sensación de seguridad, la construcción de valores sólidos, y evitar los comportamientos destructivos, que ayuda a los estudiantes a sentirse conectados. ¿Y se le permite al niño expresar todo tipo de emociones? Están aprendiendo eso al hablar con otras personas. Para recibir apoyo emocional en tiempos difíciles. ¿Es productivo o vergonzoso? ¿Hay una pantalla delante de ellos en todo momento? ¿O podemos crear un espacio común donde los estudiantes comparten tiempo juntos en la escuela o con sus familias? 4. Personaje. Todo el personal de la escuela contribuye a formar el carácter de los estudiantes. Un sentido fundamental del bien y el mal. Es crucial para tomar decisiones acertadas, contribuir al mundo y convertirse en un adulto estable. El estudiante entiende cómo son sus comportamientos. ¿Afectan a otras personas de manera buena y mala? ¿Pueden considerarse a sí mismos como una persona cariñosa? ¿Les damos tiempo para pensar y expresar sus valores? Demostramos a los estudiantes el valor de preocuparse por los demás modelando claramente la compasión y el apoyo. 5. Contribución. Estudiantes que aprenden y entienden la importancia de su contribución a una comunidad. Adquieran un sentido de propósito que pueda motivarlos. Estudiantes que contribuyen a sus comunidades, por lo general, están rodeados de agradecimientos que los refuerzan, más que las bajas expectativas que tienen algunos jóvenes. ¿Estamos enseñando a los estudiantes la importancia de ayudar a los demás, y estamos modelando ese valor a través de nuestras acciones? ¿Les ayudamos a darse cuenta de que pueden hacer del mundo un lugar mejor? Creamos oportunidades para cada niño. ¿Para contribuir a la comunidad escolar de alguna manera específica? 6. Sobrellevando. Estudiantes que aprenden a gestionar y afrontar la situación de manera efectiva están mejor preparados para superar los desafíos de la vida. Las estrategias de afrontamiento adecuadas y adaptativas pueden ser la mejor protección contra las conductas preocupantes e inseguras. ¿Puede un estudiante entender la diferencia entre una crisis real y algo? ¿Eso se siente como una emergencia? Esto es a menudo difícil para los estudiantes, porque viven en un mundo donde todo sucede y cambia tan rápido. Estamos modelando consistentemente estrategias de afrontamiento positivas/acciones. Reconocemos que, para muchos estudiantes, las conductas de riesgo son intentos de aliviar el estrés y el dolor. Decirles a los estudiantes que simplemente detengan las conductas más negativas. Es probable que no les ayude. Sustituir una estrategia de afrontamiento positiva es más eficaz. 7. Control. Es importante saber lo que pueden y lo que no pueden controlar. Cuando los estudiantes creen que pueden controlar los resultados de sus acciones y decisiones, es más probable que se sientan seguros en su capacidad para recuperarse después de una decepción. O un revés, un estudiante que siente que siempre me pasa de todo, tiende a volverse pasivo, pesimista. O tal vez incluso deprimido, sienten que el control es externo. Hagan lo que hagan, en realidad no importa porque no pueden controlar el resultado. Entendemos que la disciplina tiene que ver con la enseñanza. No castigar ni controlar a los estudiantes. Podemos usar la disciplina para ayudar a los estudiantes. ¿Comprenden que sus acciones tienen consecuencias? Podemos recompensar a los estudiantes por actuar de manera responsable, ofreciéndoles mayores privilegios. Holly Coble, es muy importante estar al tanto de estas cosas, y conozco a muchos padres, según mis experiencias, no quieren que a sus hijos se les muestren vídeos de suicidios o cosas así. Porque piensan que, si hablas de ello, va a suceder. Y es todo lo contrario. Si haces tu investigación, lo harás. Descubra que cuanto más lo sepan los niños, es menos probable. Va a sucederles a ellos mismos o a sus compañeros, porque saben que van a tener ayuda. Y necesitan saber que una escuela tiene algo en marcha. Cuentan con apoyos, para ayudarlos si alguna vez están sintiendo esas cosas. Pero tienen que darse cuenta de que este es nuestro trabajo. Somos profesores porque nos importan los niños, o de lo contrario no haría esto, y estamos intentando configurarlos con la mayor cantidad de conocimiento como podamos para ser una buena persona, para ser un buen ciudadano, pero también para darse cuenta de que está bien si tiene sentimientos así. Algunas veces y cómo puede obtener ayuda y hacer las cosas. Y también nos aseguramos de que participen en la escuela, porque cuando los niños están involucrados, es menos probable que sientan esa sensación de estar excluidos.
y no tener una casa, porque es posible que su casa no estar en casa, pero su lugar podría estar aquí. Incluso si piensas, por un segundo, que están bromeando. Debes tomártelo 100% en serio porque están mostrando señales. Para que no me muestren señales. Y eso significa que confían en ti, y que piensan que les vas a ayudar. Tengo que decir que surgen muchos problemas disciplinarios. De estudiantes que tienen sentimientos de soledad, que tienen esos sentimientos no necesariamente de depresión, pero en esa línea. Esos niños que son disciplinados constante y repetidamente. Son los que más te necesitan. Son los que están pidiendo ayuda a gritos, de una manera completamente diferente. A menudo los descartamos por considerarlos nuestros hijos problemáticos, cuando deberían ser aquellos en los que más te concentres. Narrador, es importante involucrar a los padres y tutores para apoyar a los estudiantes en riesgo de suicidarse. Los profesores pueden desempeñar un papel clave al ofrecer orientación y sugerencias para ayudar a fortalecer la conexión entre los padres y sus hijos. Estas son algunas recomendaciones que puede compartir con los padres. Ayude a los padres o tutores a entender la importancia de dar a los niños un mayor control sobre sus vidas. Es la mejor manera de construir una relación sólida mientras no alejando a los niños. Haga que se centre en la seguridad, no en el control. Hable sobre el establecimiento de límites. Guía a los padres o tutores hacia un estilo equilibrado de una crianza cálida, solidaria y supervisora. Sus hijos. Aumente las oportunidades, como las comidas y los viajes en automóvil. Luego, apoye las cenas familiares, incluso si son solo 1 o 2 veces una semana. Son buenos momentos para sacar a relucir temas importantes, para hablar con sus hijos. Y los viajes en automóvil también son un buen momento para hacer preguntas a sus hijos. A veces, no tener contacto visual directo, como en un automóvil, ayuda a abrir la comunicación. Además, esté dispuesto a hablar sobre temas difíciles. Responda a cualquier pregunta de manera abierta, honesta y directa. Intente evitar las preguntas de sí o no porque esas son finales de conversación. Intenta hacer preguntas abiertas como: ¿qué opinas sobre cómo va la escuela? En lugar de: ¿va bien la escuela? Escucha más. Habla menos. Cuando hablen, absténgase de contarles cómo son las cosas. O cómo era cuando era niña. Intenta no sermonear. Si te encuentras dando una conferencia, deja de hablar y haz una pregunta abierta. Esté presente. Deja tu teléfono y modela una buena escucha. Sé curioso. Trate de no juzgar sus pensamientos. Por ejemplo, pregunte: ¿cómo será para usted cuando esos niños te dicen esas cosas? Luego, sé constante y persistente. Puede parecer que no te están mirando ni escuchando, pero lo están. Entonces, incluso si pasan mucho tiempo en su habitación por sí mismos, no te des por vencido con ellos. Sigue intentando entablar una conversación. Están observando cómo manejas el estrés en tu vida. Así que predica con el ejemplo y modela prácticas saludables de cuidado personal, y hágales saber que es importante abogar para su hijo. Pero a medida que crecen en independencia, es igualmente importante que los padres se adapten. Pasar de ser el administrador de sus vidas a un consultor, alguien que está ahí para guiarlos y apoyarlos. Los pensamientos y comportamientos suicidas son mucho más comunes que las muertes por suicidio, e incluso los preadolescentes pueden estar en riesgo. Como educadores, es fundamental dejar de lado todo lo que se habla sobre el suicidio. En serio. Si te encuentras con una situación en la que un estudiante está discutiendo el suicidio, inmediatamente tome las siguientes medidas. Puedes empezar diciendo: me he dado cuenta de que no lo has hecho. Has sido tú mismo últimamente. Supervisa al estudiante en todo momento. Nunca deje al estudiante solo. Evalúe la gravedad del riesgo de suicidio. Sea siempre precavido. El personal de apoyo, como los consejeros, necesitan capacitación especial en esta área. Eliminar el acceso a los métodos. Si es posible, elimine lo que signifique un estudiante puede tener que autolesionarse. Si se encuentra con una situación en la que un estudiante es una amenaza suicida, tome inmediatamente las siguientes medidas.
Notifique a la administración de la escuela y a la oficina del consejero. Siga cuidadosamente las políticas de su escuela y distrito. Notifica a los padres y cuidadores. Los padres deben estar informados e involucrados en las decisiones relacionadas con el bienestar de sus hijos. También es importante compartir recomendaciones sobre el tratamiento y la supervisión necesarios del niño. Y documente todas las acciones. Es posible que se necesite documentación legal en una fecha futura. Si no está seguro de cómo proceder, llame al 988. Siga la política de su distrito sobre la acción correcta, para tomar si tiene alguna pregunta. Como miembros del personal de la escuela, ustedes pueden ayudar, garantizar la seguridad del estudiante a través de una interacción efectiva. Esto significa que usted tampoco debe tomar a la ligera la situación ni dejar solo al estudiante. Así que tómate en serio las conversaciones sobre el suicidio. Y usa la escucha activa. La escucha inactiva es cuando reprendes a alguien y le das todas las razones por las que hacer algo es malo para ellos. Como fumar cannabis. Esto podría causar vergüenza, aumentar su estrés y fumar. Además, hable menos y escuche más. Necesitamos que seas enfermera, o mira lo bien que eres con los niños. O tal vez eres realmente responsable. O ya has demostrado lo bueno que eres. Se dedican al cuidado de las personas. A continuación, responde con afirmaciones que reflejen el contenido y la emoción de sus pensamientos. Y anota sus puntos fuertes antes de hablar de tus preocupaciones. Pausa. Me preocupa cuánto fumas. Y me preocupa que pueda interferir con tus planes futuros. O me preocupa que pueda disminuir tu motivación, que es una de tus mayores fortalezas. ¿Podemos hablar de esto? Además, guía a los jóvenes hacia las estrategias de afrontamiento apropiadas. Por ejemplo, puedo sugerir algunas maneras saludables en las que las personas pueden hacer frente a la situación, y fíjese en aquello con lo que están luchando, pero siempre en el contexto de sus puntos fuertes. Es que eres tan elocuente. Cuando te sientes frustrado, realmente lo sería. Te ayudaría si pudieras usar tus buenas palabras para comunicarte. Luego, dígale al estudiante que hay ayuda disponible. Y como acabamos de comentar, guía a los padres hacia el fomento de la independencia. Y por último, pero no menos importante, sé la persona que pueden ver lo mejor de ellos. Es posible que no sepas cómo es la vida familiar de un estudiante, a menos que lo hayan compartido contigo, pero puede que seas la única persona que cree en ellos. Escucha y está verdaderamente presente para ellos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a veces los jóvenes mueren por suicidio. El contagio suicida se define como el directo o indirecto. Transmisión de la conducta suicida de una persona a otra. El contagio suicida es un fenómeno que ocurre cuando otros niños y adolescentes intentan o mueren suicidándose después de que alguien que conocen se haya suicidado. Esto ocurre a veces en el entorno escolar. Una respuesta integral por parte de los cuidadores, la escuela, y los líderes comunitarios son necesarios para ayudar, prevenir nuevos suicidios. Y los administradores escolares y el personal de apoyo necesitan capacitación especial para prevenir el contagio suicida. A veces, los suicidios o los intentos de suicidio ocurren muy juntos. En tiempo o lugar. Estos se conocen como grupos suicidas, y representan un gran desafío en este esfuerzo para prevenir el suicidio. A veces, el contagio suicida es la causa de los brotes suicidas. Estudios recientes también sugieren que las redes sociales y la información periodística están relacionados con la posibilidad de que se produzcan grupos suicidas. Es importante que los estudiantes reciban formación. El personal extraescolar está capacitado para reconocer el riesgo de suicidio, en sí mismos y en los demás. Es importante prevenir el suicidio. También capacitando a los estudiantes. Los estudiantes deben entender los hechos sobre el riesgo de suicidio, como identificar las señales de advertencia en sus compañeros, y qué medidas tomar. Esta capacitación es más efectiva en grupos no más grandes, más que el tamaño típico de una clase, lo que permite a los estudiantes hacer preguntas y capacitar al personal para evaluar cómo interactúan con la información.
Un programa de prevención del suicidio bien diseñado para estudiantes debería ayudar a aumentar la conciencia de los estudiantes sobre cómo prevenir el suicidio. Capacitar a los estudiantes para que reconozcan las señales de advertencia del riesgo de suicidio en sí mismos o en sus compañeros. Busque la ayuda de un adulto de confianza. Y enseñe a los estudiantes sobre la escuela y la comunidad disponibles. Recursos. Esta formación es especialmente importante, ya que los estudiantes corren el riesgo de suicidarse. Es probable que compartan sus pensamientos con sus compañeros. Involucrar a los padres para ayudar a mantener a una persona joven en riesgo, para que el suicidio sea seguro es importante, aunque a veces puede ser desafiante. Perder a un hijo es el factor de estrés número 1 en la vida. Así que puedes imaginarte tener un hijo que quiere quitarse la vida es increíble. Estresante para los padres. La mayoría de los jóvenes guardan para sí mismos los pensamientos suicidas, y como resultado, la mayoría de los padres lo son. No saben que su hijo está pensando en suicidarse. Esto no se debe a que sean malos padres. Y esto no se debe a que no presten atención. Lo más probable es que se deba a que los estudiantes suelen cuéntales a sus compañeros lo que piensan, o se los guardan para sí mismos. Por lo tanto, es importante traer. El padre entra en esta situación con mucho cuidado, y con empatía. Así que decirle a un padre, aunque sea amablemente, sabía que su hijo está pensando en matar ellos mismos, los pone a la defensiva. Una forma más empática de involucrar a los padres cuando te enteras. Su hijo está pensando en suicidarse, es decir, hoy en la escuela, su hijo. Nos dijeron que pensaban en blank. ¿Es algo que compartieron contigo? Agregando él, ¿es esto algo que ellos compartido contigo? Le da al padre la oportunidad de decir, no, no sabía nada de esto. Y no sentirme mal por no saberlo. Entonces puede normalizar que la mayoría de los padres no lo sepan, que su hijo está pensando en suicidarse. Holly Coble, es muy importante tener un equipo de profesores que, 1. Cuida a los niños de tal manera que, aunque me encantan las matemáticas, me encantan mis alumnos. Y les digo a mis alumnos que, una vez que me tengan, me tienen para el resto de sus vidas. Y sigo reuniéndome con estudiantes 9 años después porque soy una parte de su vida. Así que necesitan saber, primero, que tienes un entorno seguro. Así que hay que asegurarse de que los equipos tengan un momento del día para hablar. Por eso tenemos reuniones de intervención todos los meses. Hablamos con el consejero. El consejero viene y se sienta con nosotros. Y como equipo, hablamos de estudiantes que vemos un cambio. Están teniendo un cambio en su hogar. Algo drástico ha ocurrido en su vida. Una muerte. Un padre va a la cárcel, se van a mudar. Solo para estar al día con estas cosas, para que podamos buscar diferentes señales de advertencia, o detectarlo antes de que se convierta en un problema, o asegúrese. Pasamos más tiempo con ellos durante esa transición. Muchos profesores no suelen querer, a veces, participar tal vez en vídeos de suicidios y esas cosas, así porque temen molestar a los estudiantes. Cuando, en realidad, estás haciendo lo que es mejor para tus alumnos. Algunas cosas son difíciles. No todo es fácil. Y nuestro trabajo es dotar a nuestros estudiantes de conocimientos. Y sentirnos seguros. Narrador, hay 3 intervenciones breves, que pueden ayudar a marcar una diferencia significativa para un estudiante en riesgo de suicidio. Primero, asegúrense de que el estudiante cuente con un plan de seguridad. Un médico de salud mental puede trabajar con el estudiante para desarrollar este plan, describiendo los pasos específicos para tomar durante una crisis. Por ejemplo, si son las 2 de la mañana y el estudiante tiene pensamientos suicidas, su plan puede incluir 3 estrategias de afrontamiento. Como escribir en un diario, escuchar música o ver la televisión. En segundo lugar, brinde asesoramiento sobre la seguridad de los medios letales. Esto implica discutir formas de reducir el acceso a objetos potencialmente peligrosos durante una crisis, que pueden ayudar a mantener al estudiante seguro. Por último, asegúrense de que todos los estudiantes sepan sobre los recursos disponibles, como el suicidio y la crisis del 988, salvavidas. Compartir estos recursos asegura a los estudiantes sepa a dónde acudir para obtener ayuda y apoyo inmediatos. Entonces, ¿qué significa elaborar un plan de seguridad? Un plan de seguridad es una forma en que un médico y un estudiante pueden trabajar juntos para desarrollar un plan para los pensamientos suicidas.
y cómo manejarlos. Un ejemplo eficaz de este enfoque es el Plan de Seguridad de Stanley Brown, que proporciona un modelo claro y estructurado para crear estrategias de seguridad personalizadas. El Plan de Seguridad de Stanley Brown contiene señales de advertencia. Por ejemplo, un médico le pregunta al estudiante que piense en sus señales de advertencia personales. ¿Qué sucede que desencadena sus pensamientos suicidas? Por ejemplo, cada vez que mi exnovia me envía un mensaje de texto, tengo ganas de suicidarme. Cada vez que mis padres se pelean, tengo ganas de suicidarme. Estrategias de afrontamiento, como escribir en un diario, hacer ejercicio, o tal vez reproducir música, contactos sociales, como amigos cercanos y familiares, contactos de emergencia y letales. Significa asesoramiento de seguridad para reducir el acceso a objetos potencialmente peligrosos durante una crisis. Una de las estrategias de prevención más recomendadas mundial es la retirada o el almacenamiento seguro de medios letales, como armas de fuego, pastillas, cuchillos, cuerdas, etc. Cuando alguien está en un estado suicida, experimentan un dolor insoportable y su capacidad pensar con claridad está alterado. En este estado, pueden intentar usar medios letales para acabar con su vida. Sin embargo, si los medios letales no son fácilmente accesibles, puede salvar vidas. Hay muchos artículos en un hogar que los jóvenes podrían usarlos para hacerse daño a sí mismos, y puede que no sea posible retirarlos o almacenarlos todos de forma segura, pero las armas de fuego, las municiones, los medicamentos y otros objetos peligrosos pueden y deben almacenarse de forma segura. Tanto los jóvenes como sus padres pueden beneficiarse de la orientación sobre cómo almacenar o retirar de forma segura estos artículos para reducir el riesgo. El personal de la escuela necesita tener conversaciones directas con los padres sobre los medios letales disponibles en el hogar, si su hijo corre el riesgo de suicidarse. Para evitar que los padres se pongan a la defensiva, el personal de la escuela puede centrarse en educarlos sobre las prácticas de almacenamiento seguro en lugar de preguntar directamente si hay armas o pastillas en la casa. Por ejemplo, pueden explicar que las armas de fuego deben estar cerradas con llave, guardadas sin cargar, y mantenerse separado de las municiones. Junto con los efectos duraderos del suicidio estudiantil, los distritos escolares también pueden enfrentarse a responsabilidades legales. Si ocurre un suicidio, los miembros individuales del personal pueden ser y han sido nombrados en demandas por familias de estudiantes quien murió por suicidio. En algunos casos, los distritos han sido declarados responsables por no ofrecer programas de prevención del suicidio, proporcionar una supervisión adecuada a los estudiantes en riesgo, y notifica a los padres cuando sus hijos muestren señales del riesgo de suicidio o de la conducta suicida. Cuando interactúas con un estudiante que está pensando en suicidarse, encuentra alguna manera de documentar tus interacciones y lo que hiciste para intervenir. Narrador, desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, habrá algunos estudiantes que se suicidarán. Y como resultado, tenemos que estar preparados con antelación para las secuelas de un suicidio que afectará a los estudiantes y la comunidad escolar. Está familiarizado con la etapa posterior a la convención de su escuela o distrito. ¿Planifica en caso de que ocurra una muerte? ¿Conoces a los miembros del equipo de crisis? Podrías pensar que la muerte no afectará a tu escuela, pero lo más probable es que lo haga en algún momento de tu carrera. Su escuela y su distrito deben contar con un plan para hacer frente a las secuelas de una tragedia. Una estrategia eficaz para después de la prevención del suicidio equilibra las necesidades de reconocer la muerte y permiten a los estudiantes llorar por la muerte de sus compañeros, sin glorificar las acciones del fallecido. El enfoque del plan posterior a la intervención se centra en las necesidades de los estudiantes, los miembros del personal y otras personas afectadas por el suicidio. Esto incluye su escuela y su distrito. Debe tener un plan para hacer frente con las secuelas de una tragedia.
Determinar las políticas y capacitar al personal tiene que hacerse con antelación, no cuando la gente está en estado de shock. Y las políticas de conmemoración deberían que se desarrollen y se esfuercen por tratar. Todas las muertes son iguales, independientemente de la causa de muerte, popularidad o socioeconomía. Un plan escolar para después de la intervención debe incluir políticas que favorezcan el bienestar de los estudiantes y de la escuela. Estas son algunas prácticas importantes para incluir. Tenga un plan establecido, escrito en un libro o en un sitio web. Y capacita al personal de la escuela para que conozca el plan. Consulte a otras organizaciones profesionales para obtener respuestas sobre las mejores prácticas, como la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, AFS.org. Y verifique que se haya producido un suicidio, contactando a la policía local o a la familia del fallecido. Difunda información a los miembros del personal, los estudiantes y los padres. La información debe ser veraz, pero evite detalles innecesarios. Reporte la información a los estudiantes en grupos pequeños, o en las aulas utilizando hojas informativas y declaraciones uniformes. Y tener consejeros adicionales disponibles in situ para los estudiantes y el personal. El enfoque debe estar en los vivos. Las respuestas sobre por qué ocurrió el suicidio. Murió con la víctima suicida. Y cree monumentos conmemorativos vivos, como contribuciones a programas de prevención del suicidio y asistencia estudiantil. Permita que los estudiantes con el permiso de los padres asistan al funeral. Póngase en contacto con la familia y infórmeles de la intervención de la escuela. Haga esfuerzos y ofrezca asistencia a los hermanos sobrevivientes. Colabore con las agencias comunitarias y de aplicación de la ley. Alienta a los medios de comunicación a evitar una cobertura dramática del suicidio. Y hacer hincapié en las señales de advertencia, y las fuentes de ayuda y oferta. Oportunidades apropiadas para los estudiantes. Para expresar sus emociones y promover estrategias para gestionarlos. Recuerda que no hay una persona ni una sola cosa. Siempre tiene la culpa de un suicidio. También hay ciertos procedimientos a evitar cuando se busca el bienestar de los estudiantes y de la escuela. Estas incluyen la descripción de los detalles del intento de suicidio real. Dejar de ir a la escuela o interrumpir las clases. Divulgar información sobre el suicidio en una asamblea masiva. O por un altavoz, es decir, una conmemoración significativamente diferente de lo que se ha hecho. Y haciendo arreglos especiales para enviar todos los estudiantes de una clase o escuela al funeral. Estos pueden parecer apropiados al principio, pero en realidad tienden a aumentar el riesgo de ansiedad, tensión y la posibilidad de suicidio. Contagio. También pueden glorificar involuntariamente el suicidio. Holly Coble, creo que es muy importante asegurarse que todos los estudiantes participen en la escuela como comunidad. Porque no eres solo una escuela, sois una comunidad, te conviertes en una familia. Ves a estos niños todos los días. No hace falta ser matemático. No hace falta ser un médico para enseñarles a estos niños. Hace falta ánimo. Debes darte cuenta de que necesitan un campeón, necesitan un héroe. Y para eso estamos aquí. Para ser su héroe y para animarlos y hacerlos darse cuenta de que valen la pena. Son importantes. No importa por lo que hayan pasado, que pueden superarlo. Y si tienes grandes expectativas, te prometo que las cumplirán y superarán esas expectativas. Narrador, el cuidado personal es importante. Trabajar con los estudiantes requiere mucha energía. Trabajar con jóvenes que corren el riesgo de suicidarse puede ser difícil. No te sigas hablando del suicidio. Busque siempre a otros miembros del personal con quienes hablar. O si le preocupa que un estudiante esté en riesgo de suicidarse. A veces, hablar sobre el suicidio puede ser delicado. Si tenemos nuestros propios problemas de salud mental pasados o actuales. Hable con sus supervisores si está hablando. Hablarle a un estudiante sobre el suicidio es demasiado difícil para ti, por motivos personales, y recuerda que siempre es importante cuidarse bien. Descubra qué recursos están disponibles para usted a través de su sistema de empleo. Muchos lugares tienen programas de asistencia a los empleados, que ofrecen sesiones de terapia o derivaciones gratuitas a terapeutas locales.
Narrador. El suicidio juvenil es un importante problema de salud pública y una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de 10 años a 24 años. Puedes iniciar una conversación incómoda pero crítica con un estudiante sobre el riesgo de suicidio. El personal de la escuela está en condiciones de observar cualquier posible advertencia, señales en los estudiantes que pueden estar teniendo pensamientos suicidas o hacer planes para suicidarse. Cambios en el comportamiento y en lo que se habla o se escribe sobre pensamientos suicidas. Son las señales de advertencia más comunes que puedes encontrar. Es seguro preguntar a los niños si están pensando en suicidarse. Pregúntele directamente, ¿está pensando en suicidarse? Si observas señales de advertencia o ves a un estudiante, acude a ti con inquietudes, es importante que busques ayuda. Incluso si tienes dudas, siempre presta atención a las señales de advertencia suicidas, en serio. Los estudiantes deben saber que a veces los niños piensen en el suicidio, pero nunca debería ser una opción, siempre hay algo que hacer que pueda ayudar. Hágales saber que es su primera prioridad para mantenerlos a salvo. Y si ocurre una muerte, familiarízate con el plan posterior a la intervención de su escuela. Puede ponerse en contacto con el equipo de crisis de su escuela o distrito si tiene preguntas sobre su plan específico. El cuidado personal es importante, no estás solo. Hablar con los niños sobre el suicidio puede ser muy difícil y puede provocar nuestros propios problemas de salud mental. Sepa cómo obtener ayuda y qué hay disponible para apoyarla. Su propia salud mental. Al trabajar juntos como miembros del personal, podemos marcar una gran diferencia en la protección y el fortalecimiento, el bienestar de los estudiantes y la comunidad escolar. Al observar las señales de advertencia y al mantener conversaciones con los estudiantes, cada uno de nosotros